Y después fuimos a un campamento, allá en Uyú, al oeste de la provincia de San Juan, ¿sí? Más o menos a 37, 38 kilómetros de la capital. Fue maravilloso, hubo de todo, manifestación de todo tipo, manifestaciones espirituales, manifestaciones carnales, manifestaciones diabólicas, manifestaciones angelicales, de todo hubo, era un popurrí. ¿Se acuerdan, pastor? Bueno, quiero presentarme. Mi nombre es Pablo Oro, yo soy de la provincia de San Juan, como lo había mencionado el pastor. Hace muy poquito me han ungido, me han levantado como pastor. De hecho, el sábado pasado, no ayer, sino hoy estamos domingo, ¿verdad? Sí. Sí. No ayer, sino de la semana pasada, mi pastor Rubén Ticle del ministerio Betel, Iglesia Casa de Dios, yo pertenezco a ellos todavía, y nos ungió a toda mi familia, a mi esposa y a mí como pastor y a mis hijos, correctamente como la familia pastoral. Y nos envió, nos ha enviado a servirle al Señor. Estamos con una congregación allí en lo que es Chimbas, para más o menos lo que conocen San Juan, está ahí de la capital, un poquito ahí nomás, a 8 kilómetros, 9 kilómetros de la capital. Estamos ahí presidiendo una congregación de no más de 30 hermanos, ¿sí? Hermanos, hermanas, niños, no más de eso. Recién estamos empezando, hace 2 años comenzó como una obra. El año pasado estuvimos con el pastor el pastor Elisú, más o menos para esta fecha hicimos una campaña en la cual, bueno, tuvimos varios frutos de allí, y la obra comenzó a crecer de repente. Así que bueno, estamos trabajando, seguimos trabajando para la gloria de Dios, y estamos ahí con mi esposa, con mis hijos. Ellos están todavía con mi pastor, no los quiero sacar todavía hasta que no estemos bien cimentados, bien afirmados en el ministerio, porque ellos tienen sus amigos, ellos tienen allí sus conocidos, entonces sería muy contraproducente sacarlo de repente. Les causaríamos, creo yo, seguramente me puede llegar a equivocar, pero es lo que me ha puesto el corazón el Señor. Amén. El Señor me ha puesto eso en el corazón, así que lo estamos dando por lo menos a ellos que vayan con el pastor Rubén. Bueno, soy casado con mi esposa, ¿sí? Con mi esposa Betiana se llama, así que bueno, seguramente nos va a ver por Facebook, a la cual le mando un gran abrazo, un gran beso y decirle que la amo. Aprovechar la oportunidad para decirle que es la mujer de mi vida, la mujer que Dios puso al lado mío para emprender esta locura, esta pasión que tenemos por Dios. Amén. Por Cristo, ¿sí? Amén. Bueno, ahora sí, vamos a lo que realmente hemos venido, ya nos hemos presentado. Es un placer conocerlos a todos, la verdad que me han atendido muy bien. Me voy a lo mejor con unos 3, 4, 10 kilos de más. Vine pesando 61. Bueno, no, calzando 61, pues ya venía. Bueno, rápidamente vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer, después me va a acompañar usted, me va a acompañar al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Pero vamos a leer primero Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene allí? Si usted no lo ha encontrado, yo lo espero, no tengo ningún problema. Me gustaría que todos leyésemos la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Si usted lo encontró, responda con un amén. Sí, ya lo encontré. Amén. Y si usted no lo hizo, yo no sé si usted lo encontró, está perdido por Apocalipsis o por la concordancia y todavía no lo encuentra. Entonces es bueno que el creyente, ¿sí? Hemos perdido mucho esas costumbres, y no vamos a entrar a la palabra, hemos perdido esa costumbre de decir, sí, ya lo encontré, amén, amén, ya lo encontré, amén, y gritar, amén, gloria a Dios. No hemos perdido eso. Amén. Esas cosas, esas costumbres que son sanas, que creo que no le causa urticaria a nadie, ¿verdad? Creo que, así que usted, amén, lo encontró, amén, cortita, si es vergonzoso, amén, nada más, como una arrancada de amén, amén.
de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Amén. Seguramente ya lo encontró. Amén. Vamos a leer la bendita palabra en el nombre de Jesús. Dice la Escritura, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia. Señor amado, bendecimos, Dios mío, en esta hora a estas personas que vienen a este lugar a escuchar de ti. Señor, que han renunciado, que hemos renunciado a nuestras comodidades por unos momentos, que hemos renunciado, Señor, tal vez en dormir un poco más o estar, Señor amado, en nuestra habitación o en nuestra cómoda allí, Señor amado, en nuestra recámara allí o Señor, en nuestra sala viendo televisión, tomando algo fresco tal vez. Y hemos renunciado, Señor, para venir a escuchar tu bendita palabra, tu instrucción. Es por eso que te pedimos en el nombre de Cristo primeramente que perdones cada pecado de nuestra vida. Señor, reconocemos en el nombre de Cristo Jesús que te hemos ofendido de todas las maneras posibles. Es por eso, Señor, que pedimos la sangre poderosa de Cristo, a la cual nos limpia de todo pecado, dice tu Escritura. Señor, bendecimos este momento. Bendecimos a los hermanos que están en este lugar. Bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo y rogamos que tu palabra nos hable profundamente. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos a releer una vez más el texto. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos hermanos, el título, a mí me gusta ponerle título a mis hermanos. Soy muy, en ese aspecto soy muy quisquilloso. Me gusta ponerle un título. Y el título del sermón de esta mañana es ¿Cómo obtener un arrepentimiento genuino? A veces, mire, muchas veces nosotros en el caminar cristiano, ¿verdad? Decimos, pero ¿cómo puede ser que si yo le sirvo a Dios y hay ciertas situaciones en mi vida que no están allí, no se arreglan, o que mis hijos o yo mismo? Entonces vamos a ver, a lo mejor están pasando algunas cositas en nuestras vidas, ¿sí?, que no nos permiten avanzar, ¿sí? Pero vamos a ver en esta mañana dos tipos, ¿sí?, o vamos a comparar dos situaciones, ¿sí?, para analizar un poquito lo que vamos a hablar. Acompáñenme a Lucas, de una manera introductoria lo vamos a leer a estos textos. Capítulo 6. ¿Cómo obtener un arrepentimiento genuino? ¿Cómo decirle a Dios, Señor, yo quiero acercarme cada vez más a ti, pero no sé cómo hacerlo? Pero vamos a ver algo aquí, vamos a descubrir. ¿Cómo obtener un arrepentimiento genuino? Ese es el título. Lucas capítulo 6, capítulo 5, perdón. ¿Lo tiene allí? Amén. Versículo 27. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Estamos hablando de Jesucristo. Él había estado haciendo algunos milagros. Allí había estado caminando por esta tierra después de su prueba de fuego. Qué buen título para una predicación. Jesús y su prueba de fuego. Bien, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta palabra es la palabra clave para que nosotros comprendamos cómo obtener un arrepentimiento genuino. Permítame explicar o hacer una introducción con dos palabras que son
Y muchas veces nosotros las tenemos, ay, esto es arrepentimiento. Por ejemplo, ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de vida. Yo voy para allá, ¿sí? Voy para allá, a mí me gusta, por ejemplo, supongamos, yo estoy en el Señor, pero todavía tengo algunas cositas allí que me gustan las chicas. Voy en mi bicicleta, en mi motito, nosotros le hacemos, o las chicas también, hay chicas que le hacen, se les veía el ojito, le hace así el ojito. Bueno, estamos allí, y estamos en el Señor. Un arrepentimiento es dar un giro de 180 grados e ir para el otro lado. Entonces, cuando pasa un muchacho tipo Brad Pitt, nosotros, las chicas, fijados los ojos en Jesús, ¿verdad? Allá, el autor y consumador de nuestra fe. Allá, los muchachos, vamos, pasa Angelina Jolie, también, hacemos así, para el otro lado. También nuestra vista está enfocada en Cristo. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es no hacerlo antes de. Por eso se considera que la tentación no es pecado. La tentación se considera que no es pecado, porque tentación es tentación. Es pecado cuando yo trasciendo o yo cedo, ¿sí? Cedo, gracias hermana, yo cedo a la tentación, ahí es pecado. Y cuando estoy en pecado, siento esa cosquillita del Señor, me arrepiento delante de tu presencia. Cuando yo pequé y siento esa culpa, no se llama arrepentimiento, se llama remordimiento. Son dos palabras diferentes. Amén. El arrepentimiento, habíamos dicho que yo voy para allá y doy un cambio, un giro de 180. Antes robaba, ya no robo más. Antes miraba, ya no miro más. Antes pensaba mal, ya no pienso mal. Entonces doy un giro de 180. Ese es el arrepentimiento. Es cuando se me presenta la tentación, no lo hago, doy un giro de 180 y sigo otro camino. No es. El remordimiento es cuando yo hago, por ejemplo, yo he venido a la casa del pastor Gustavo y me ha gustado una Biblia que tiene él, ya la encajé allí en el maletín, ya me la guardé allí. Yo llego a San Juan, ay Señor, perdona, te pido perdón por haberle sustraído al pastor Gustavo esa Biblia tan hermosa que tiene. ¿Me arrepiento? No. Estoy haciendo la culpa me está carcomiendo. Eso es lo que estoy haciendo. El remordimiento es la inquietud, el pesar interno, la culpa interna que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. ¿Están aquí conmigo, verdad? Amén. Me explico. Estoy siendo claro, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, habiendo tenido esta introducción de cómo obtener un arrepentimiento genuino, ahora sí vamos a ir despacito a lo que va a ser lo medular del mensaje. Habiendo leído el texto de Lucas, vamos a ver dos situaciones, dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianos. Jesús llama a Leví. ¿Quién era Leví? No, usted no me contesta, pastor. ¿Quién era Leví? ¿Quién era Leví? Leví era Mateo, el que escribió el Evangelio, el que escribió uno de los 4 evangelios. Mateo, Leví, llamado Leví, Mateo. Leví, ¿quién era? Recaudador de impuestos, era un traico, un traidor a la patria, no lo quería ni la madre. Literal, no lo quería ni la madre. Era un hombre de una vida solitaria, tenía amigos, pero porque ganaba muy bien. Era el contador, ¿sí? El contador del Imperio Romano, que le sacaba o le cobraba los impuestos al pueblo judío para dárselo al Imperio Romano. Ese era Mateo o Leví. Entonces Leví estaba sentado, dice la Escritura, estaba sentado, aquí dice que estaba sentado
en los tributos públicos, al banco de los tributos públicos, estaba allí como toda vida normal que tenemos nosotros, ¿verdad? Estamos allí trabajando y de repente pasa una persona y le dice con voz grave, yo me imagino, ¿no? En ese momento, con voz grave, allí pasa y lo ve sentado a Mateo, a Leví, y le dice, sígueme. Yo me imagino a ese hombre estremecerse de todo su interior, porque su interior sabía quién le estaba hablando, a pesar de que Leví, es muy posible, no lo dice la Escritura, no tenemos evidencia de tal cosa, pero es muy posible que era alguien que buscaba a Dios, conocía a Dios. Era muy posible, probable. Esto es una opinión propia, ¿verdad? Aclaro, me puedo equivocar, seguramente. ¿Están conmigo? Entonces Leví, en agradecimiento, ¿qué es lo que hace? Un banquete. ¿En dónde? En su casa. Un banquete. Dice que de repente comenzaron a llegar los amigos de Leví, de Mateo. Eran otros publicanos, compañeros, colegas de trabajo. Seguramente estaba ahí don Carlos, estaba don Juan allí, sus compañeros, sus amigos, los que se veían continuamente, los que entraban a las 7 de la mañana con él, ¿sí? Tomaban el desayuno con él, ¿verdad? Compraba las tortas mendocinas, y las tortitas sanjuaninas con chicharrón, ¿verdad? Y estaban tomando su café con leche, todos los días lo hacían. Entonces llamó a él, a eso llamó. Esos llegaron a la casa de Mateo. Y no solamente eso, sino que dice la Escritura, relata que también pecadores. Llegaron las amigotas, las amigas de la noche de Mateo. Cuando terminaba de trabajar, el muchacho se vestía bien, se ponía su vestidura bien, se daba un perfume, como hacer el chivo aquí a los de Millanelli, tic, tic, decía sac, sac, desodorante, se vestía bien y salía con sus amigos, ¿sí? Con sus compañeros de trabajo, salían por la noche y se encontraba con aquella prostituta por allí, tomaban unos tragos, después hacían lo suyo. Eso eran amigos, todos esos eran amigos de Leví, de Mateo. Y llegaron a su casa, a la casa de Mateo. ¿Y quién estaba en el medio? Riéndose, compartiendo con ellos, Jesús. En agradecimiento, ese hombre, Leví, llamado Mateo, publicano, traicionero a su patria, había tenido un encuentro con Cristo. Dios lo había llamado y él escuchó su voz. Pero también quienes estaban en la puerta, así, apoyados. Porque estaban los otros discípulos también. Estaba Pedro, estaba Juan, ¿sí? Estaba ahí los otros. Míralo estaban así apoyando el dintel. Así que se junta con los pecadores, los publicanos. ¿Qué clase de maestro? Y el Señor no lo escuchó. Le dijo, los enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Y aquí vemos dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianos. Uno que tuvieron un encuentro con Cristo y otro que conocían muy bien la palabra de Dios. Y aquí abro un paréntesis. Conocer mucho la palabra de Dios, de tal manera que entre a mi cabeza, no significa que me va a dar el arrepentimiento. Me va a ayudar, pero no me puede dar el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es cuando yo tengo un encuentro con Dios. Es como tengo un encuentro genuino con esto. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera? ¿Cómo? ¿De qué manera tengo yo un encuentro genuino? Y vamos a hacer un antípode, una antítesis, una comparación. Tenemos estos, Leví con sus amigos que estaban escuchando al maestro, que seguramente muchos de ellos se arrepintieron. Porque la Escritura relata acá, no he venido a los sanos, sino a estos, a los que estaban enfermos, a los pecadores, le dijo, a los pecadores. O sea que les estaba hablando el Señor y los estaba convenciendo el Señor y teniendo un encuentro con esa gente, y esa gente se estaba arrepintiendo.
Pero estaban los otros, los que estaban ahí, los que llevaban la Biblia Thompson, los que ven los domingos todos los días con la Biblia debajo del brazo y se pasean así. Un día, pastor, Dios le bendiga, ¿cómo le va? Oh, mira quién vino, pastor. Vino la que tiene tatuaje. Esa la deberíamos echarle aquí, pastor. La Biblia dice. Esos estaban ahí en ese momento. Dos tipos. Ahora la pregunta es, ¿cómo encontrar, cómo obtener un encuentro genuino con Dios? Vamos a descubrir en esta mañana algunas claves que usted y yo necesitamos para arrepentirnos delante de Dios genuinamente. La primera clave con la cual yo me encuentro en estos versículos, en estas situaciones, es que asegurarse de tener un encuentro con Dios genuinamente y no de manera sentimental ni racional, sino una espiritual. Le comento. Hemos estudiado por muchos años en teología que hay tres tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento racional, el arrepentimiento sentimental o emocional y el arrepentimiento espiritual. ¿Qué significa esto? El arrepentimiento racional es cuando alguien viene y me presenta el Evangelio. Entonces con mi cabeza comienzo a razonar. El Espíritu Santo me comienza a dar luz a mi razón para luego pasar al arrepentimiento emocional o al arrepentimiento sentimental. ¿Están conmigo? Creo en el Señor. Dice Romanos que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Verdad que sí? La palabra corazón en esos textos, después de lo siguiente, no es el cardio, sino la razón. Porque más adelante dice, y es muy lógico, porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. ¿Cómo puede ser que un músculo, algo que bombea? Anoche estábamos hablando con la hermana Rocío allí, ¿sí?, sobre la importancia del músculo poderoso que era. El pastor me comentaba que ese músculo podía levantar una locomotora. No sé cuántas toneladas, 70 toneladas, qué sé yo, una locomotora, en la presión. ¿Cómo puede ser un músculo que razone? Imposible. Entonces estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que estaba hablando de este corazón, el racional, cuando yo razono. Entonces cuando yo obtengo el arrepentimiento racional viene la segunda etapa, que es el arrepentimiento sentimental o emocional. ¿Y qué es lo que habla ahí? ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es lo que está allí jugando, que entra en juego? La voluntad del hombre, los sentimientos. ¿Por qué? Porque Dios necesita, por medio de mi razón, convencerme de mi condición de pecado. ¿Están conmigo? Entonces yo tengo que entender que soy pecador. ¿Ven? ¿Ven cómo va queriendo? Tengo que entender que soy pecador. Al yo entender que soy pecador, entran mis emociones. Siento que soy pecador y siento que necesito el arrepentimiento y siento que necesito el perdón de Dios. Lo reconozco, entonces lo confieso. Después de ahí viene la tercera etapa, que es el arrepentimiento espiritual, donde yo le hago la apertura al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en mi corazón, a mi alma, a mi razón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en mi vida. El problema está que por qué nosotros nos quedamos en la vida cristiana o nos estancamos, es porque de alguna manera nos quedamos o en la primera etapa o en la segunda etapa del arrepentimiento y no logramos pasar a la tercera. Entonces nos estancamos. ¿Están conmigo? Es muy necesario, queridos hermanos, tener un encuentro con Dios genuino y no de manera sentimental, emocional, racional. Es importante pasar a la tercera etapa, pasar a la tercer tipo de arrepentimiento. Es importante, porque si yo me quedo en el sentimental, en el racional, voy a comenzar a razonar, bueno, ¿y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Comienzo
comienzo a cuestionar, comienzo a decirle al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué? Porque trato de encontrar racionalmente una respuesta, y la respuesta es de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Entonces, cuando yo llego al espiritual, tengo un encuentro real como Leví, y le abro enteramente, y le ofrezco todo lo que tengo. Y no solamente eso, sino que quiero que los demás escuchen lo que yo escuché y experimenten lo que yo experimenté. Amén. ¿Es así, varón? Entonces, al tener un arrepentimiento genuino, quiero que el otro escuche lo que yo escuché, que tenga la oportunidad que tuve yo de escuchar al Señor. Amén. ¿Están conmigo acá? Amén. Entonces, ¿de qué manera obtengo yo? ¿De qué manera la persona se acerca a Dios obteniendo un arrepentimiento genuino? Hoy estamos hablando de asegurarse de tener un encuentro con Dios genuinamente y no solamente de manera sentimental. La próxima clave es asegurarse de haberse acercado ante el trono de la gracia. ¿Pero por qué? Hebreos capítulo 4, versículo 16 habla de que tenemos que acercarnos hasta el trono de la gracia. Ahora, ¿por qué tengo que acercarme ante el trono de la gracia para obtener un arrepentimiento genuino? Para hallar misericordia. ¿No dice eso el texto? Para hallar misericordia, para hallar oportuno socorro. Queridos hermanos, Cristo viene, y el que no tenga un arrepentimiento genuino aquí no va a entrar en el reino de los cielos. No va a entrar a la boda del Cordero. No se va a sentar en la mesa con el Señor. Entonces es importante que nosotros pasemos a la tercera etapa, a la tercer tipo de arrepentimiento, el espiritual, aquel que me lleva a buscar de Dios continuamente, ¿sí? Para hallar oportuno socorro, para encontrarlo al Señor ante el trono de la gracia, para estar allí continuamente con Él. Mi anhelo es ese, debería ser ese. Entonces vemos aquí los resultados de iglesias que están medias llenas. No significa que estar en una iglesia media llena signifique que seamos salvos, claro. Quien salva aquí es Cristo. Amén. No el pastor, ni la pastora, ni el que predica, ni el varón que pone música o que toca los teclados. No salvamos, los hombres no salvamos, hermano. Salva tener un encuentro con Dios, reconocerlo, confesarlo. ¿Están conmigo acá? Amén. Para hallar oportuno socorro. ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Amén. Levante su mano, levante su mano. Amén. ¿Y cuántos se quieren ir al infierno? Nadie, ¿verdad? Es un poco duro esto, ¿no? Pero es real. Todos deseamos irnos al cielo. Incluso si usted va por la calle y pregunta, oye, ¿usted se quiere ir al infierno? No, todo el mundo no se quiere, nadie se quiere ir al infierno. Todo el mundo quiere irse al cielo. El problema está que casi nadie buscamos genuinamente la presencia o el arrepentimiento genuino. ¿Cómo se busca el arrepentimiento genuino? Como lo que estamos viendo, tener un encuentro con Dios, que esa es la tercera clave. Asegurarse de obtener evidencia de haber tenido un encuentro genuino con Dios. Mateo capítulo 3, acompáñenme, y con esto vamos a ir terminando. Capítulo 3, versículo 8. Lo tiene allí, Mateo capítulo 3, versículo 8. Un texto muy famoso, incluso se usa para los estudios bíblicos del fruto del Espíritu. Se utiliza mucho este texto. Lo tiene allí. Amén. Dice la Escritura, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, el hacer frutos dignos de arrepentimiento a mí me va a dar acceso a un montón de beneficios delante del Señor.
Gloria a Dios. Si yo no obtengo un encuentro con Dios genuinamente, no me arrepiento genuinamente, y voy a estar estancado en mi vida cristiana. Voy a estar estancadísimo, no voy a crecer, no voy a ver crecer a mis hijos, mi situación familiar va a ser un caos, mi situación laboral va a ser un caos, mi situación económica va a ser un caos. ¿Por qué? Porque al obtener un encuentro con Dios, al tener un encuentro con Dios genuinamente y al hacer frutos, está significando que la savia del Espíritu Santo está corriendo por mis venas espirituales, por mi cuerpo espiritual. Al correr eso por mi cuerpo, ¿están conmigo acá? Amén. Comienzo a dar frutos que son dignos. Entonces mi situación comienza a cambiar. Es imposible que una persona que no obtenga un arrepentimiento de verdad, su situación cambie. Es imposible, no puede pasar. La persona que cambia genuinamente es porque tuvo un encuentro real con Dios. Amén. Su entorno cambia. Su entorno cambia. Amén. Traigamos a colación de un fruto. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Muy real. No me gusta hablar de política, solamente es un ejemplo de lo que voy a hablar. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un creyente que busca a Dios continuamente. Tiene errores, sí, como todos seres humanos, hermano. Como el pastor tiene errores. Pero son personas que buscan a Dios. Usted fíjese el fruto como da. Solo el entorno cambia por completo. Dice la Escritura, relata que cuando Moisés fue llamado por Dios, estaba la zarza ardiendo, y él ve esta visión, estaba en visión, y estaba entrando a esa cueva allí, a un lugar semicerrado, entrando, y dice que de repente escucha la voz del Señor y dice: Moisés, escuche bien lo que le voy a hablar, Moisés, sácate la sandalia de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Hermano, el creyente que tiene un encuentro real con Dios tiene frutos dignos, frutos apacibles, y su entorno cambia porque la santidad de Dios está en esa persona. Es imposible que no cambie algo si la presencia de Dios en esa persona no está. Es imposible. No se puede dar. Es un factor que sí o sí se da. Si la presencia de Dios por medio de un arrepentimiento genuino está, va a cambiar. Miremos la vida de Mateo. Miremos la vida de Mateo. Ese hombre tuvo un encuentro con Dios porque seguramente, por eso doy una evidencia subjetiva del tema. Propia, una opinión propia, a eso me refiero con subjetivo, eso es un subjetivo, ¿sí? Una opinión propia. Por eso Mateo, cuando lo llama el Señor, estaba buscando a Dios. Me da al menos la chispa, la sensación de que Mateo estaba buscando a Dios. ¿Y qué pasó con Mateo? Su vida cambió, llamó a sus amigos. Quería decirle quién estaba allí y lo que iba a hacer él, ese hombre con él, con Mateo. Y después vimos el fruto, ¿verdad? Qué apóstol Mateo, ¿verdad? Escritor de uno de los evangelios más leídos, siervo del Señor, considerado dentro de los 12 apóstoles que van a estar en un lugar preferencial en el cielo. ¿Están conmigo acá? Amén. Haciendo frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener evidencia de este arrepentimiento genuino? Bueno, dejarse bautizar con el fuego del Espíritu Santo. Hermano, vengo acá a la iglesia, vengo a buscar a Dios. Estoy en mi casa, estoy buscando a Dios. Voy al trabajo, busco a Dios. Estoy en el trabajo, estoy buscando a Dios, pensando en la obra, pensando en mi familia, como la manera de hacer que pasemos a otra etapa espiritual, a otra etapa racional o a otra etapa espiritual. Busco permanentemente.
dejándome bautizar por el Espíritu Santo, dejándome que el Señor me abrace. Amén. Dejándome que el Señor me abrace. ¿Sabe por qué a veces no tenemos arrepentimientos genuinos? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos abrace, que nos bautice? Venimos a la iglesia a veces desprevenidos o no llegamos porque estoy cansado, que está bien, hermano, hemos tenido una reunión, una semana caótica, mucho calor, hemos trabajado mucho en el sol. Es comprensible, solamente que estoy diciendo que miremos nuestras prioridades, porque la persona que busca a Dios con un corazón sincero y tiene un arrepentimiento genuino, queridos hermanos, se deja bautizar por el Espíritu Santo y con su fuerza. Gloria a Dios. Para terminar, Isaías 55, 6, 7. No lo busque, se lo leo yo. Pues creo que el hermano lo puede llegar a poner aquí, a colocar acá en la pantalla. Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si analizamos ese texto, ahí están los 3 tipos de arrepentimiento plasmados aquí. Hermanos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a haber un momento, un tiempo, donde Dios, por más que yo me arrepienta, no va a ser arrepentimiento, va a ser remordimiento. Va a haber un tiempo en donde la culpa se va a hacer presente, pero ya va a ser tarde. Busquemos a Dios, busquemos ese arrepentimiento genuino. ¿Cómo obtener un arrepentimiento genuino? Busquémoslos, queridos hermanos. Llamemos en tanto que Él puede ser hallado. La Escritura está llena cuando el Señor, Él invita a que nosotros lo invoquemos. Él nos invita. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Yo no sé si tiene la costumbre de llamar acá adelante, ¿sí? Amén. Ahí hay aceite.